Hola, ¿qué tal? Pues muy buenas noches, gente bonita que están sintonizando Complisex, el único lugar donde se habla de sexo. Sin pelos en la lengua porque no quiere. Muchísimas gracias, Rafita. Tenemos hoy un invitadazo, unos temas y unas notas maravillosas. Pero antes de cualquier cosa, quiero decirles a quién tenemos aquí de invitado, al gran amigo y doctor y maestro David Barrios. Gracias, ya me hicieron el resto de la noche y la semana. Nos preguntaba David, el maestro David, ¿de qué es el programa? Pues realmente es que hablamos de sexualidad y de sexo. A diferencia de los otros programas, literal, sin pelos en la lengua. Queremos desacralizar la carne. Queremos... Qué bonito se escucha eso. Sí, ¿verdad? Sí, Es hasta poético, diría yo. Es por tus antecedentes tablajeros. ¡Qué maravilla! Y es poderle quitar la parte dura, la parte ortodoxa, la parte seria al sexo. ¿Por qué? Porque todos tenemos sexo, o las personas asexuales no. Ya muchos quisieran. Lo tienen a su forma, el erotismo, pero no tiene que ser tan cuadrado. Entonces creamos este espacio en el cual se puede hablar libremente, sin tapujos y pues, obviamente con respeto hacia la audiencia. De ahí en fuera podemos hablar libremente. Muy bien. No, pues me encanta la idea. Qué bueno que hay este proyecto. Como tú sabes, a mí me gusta la divulgación. Y en la divulgación no es aquella que hacemos voy a usar una palabra medio mamila, en los cenáculos académicos. Ah, caray. No es albur tampoco, sino es aquello que hacemos justamente para el gran público, que es probablemente quien más requiere información, no solemne, pero sí seria, echar un poco de relajo, que es un vehículo didáctico muy padre, claro. Pero por otro lado, como decía el gran Alfred Kinsey, el llamado científico del sexo, para que podamos tomar decisiones responsables y conscientes sobre nuestro cuerpo, nuestro erotismo, necesitamos estar bien informadas e informados. Entonces se trata de conciliar las dos cosas, echar un poquito de relajo, informar conciencia y humanismo, y si lo podemos hacer con un tono desenfadado y antisolemne, absolutamente chido, como decimos en Tacubaya y en Escandón. Maravilloso. Y es que también la ignorancia, o más bien la desinformación, es la madre de los prejuicios. Absolutamente. Entonces, mientras más información tengas, más vas a respetar el espacio del otro y más te vas a conocer a ti mismo. Claro que sí. Hoy tenemos un temazo, vamos a hablar de transexualidad, que para eso el maestro es una eminencia. Oye, pero antes hay que avisar, Fernanda Tapia. Sí viene en camino. Sí viene en camino, y ahí viene, nomás que se le atoró el metro, pero viene. Llega la señora Tapia y entonces estamos aquí. No, en el metro no, porque es lo que pasó aquí en Tacubaya. Hablando pero estamos aquí, cuidando el changarro Marqués Alexander. De lujo, aquí es donde me cargo un poquito del changarro. Y ahora no me chuleaste la playera. Claro que sí, una playera. Es que soy fan de tus playeras, ¿sabes? Cada vez traes algo diferente y me encanta porque son de estéticas aquí locochonas. Aquí tenemos a Hamlet. Así es, del To be or not to be, that is the question. Ser o no ser. Ahí la pregunta. Ahí la pregunta. La cuestión, pero ve, está increíble el diseño. ¿Quién hizo ese diseño? Pues es de una tienda que se llama Distopía. Distopía. Móchense, oigan. Si no, por lo menos con unas playeras. Pero está ingenioso, ¿no? Además es el dramaturgo universal por excelencia. Y dije, la voy a hablar. Aparte que tenemos aquí un maestro. Yo creo que era preso del amor romántico y de muchos conflictos personales, pero es una eminencia, William Shakespeare, por supuesto. Y hoy, para iniciar, ¿qué te parece si tocamos el tema de maduritas? ¿Maduritas? Sí, Antes de entrar de lleno con otro. Claro que sí. Vale, pues maduritas. Vamos a hablar de maduritas. Aquí es el gran misterio de por qué las llaman MILF, por qué las llaman cougar, qué diferencia hay, son lo mismo, no son lo mismo. ¿A ti te suena? Sí, pero no, el otro término no lo conocía. ¿MILF o cougar? Ese, MILF. MILF. Viene de, digamos, una abstracción de la palabra, bueno, las palabras en inglés, Mom, I would like to fuck. O sea, la mamacita a la que yo me quiero echar. Ok. Y aquí resulta que la gran diferencia que existe entre las MILF y las cougar es el rol. Uno es activo y otro es indiferente o pasivo. Digamos, las MILF, esas las catalogaron los jóvenes a las mamás que les gustaría conquistar, que les gustaría seducir. ¿Por qué? Porque se ven glamorosas, porque se ven experimentadas, porque se ven seguras de sí mismas. Mientras que las cougar son las mujeres que abordan a los jovencitos, o sea, como la señora Robinson. Como la señora Tapia. No, pero me tocó, pero me dijo que ya no lo iba a volver a hacer. Y esa es la gran diferencia. Ahora, ¿por qué la gente joven busca a personas maduras? Pues es que son muchos factores, ¿no?
Pues mira, aquí tenemos varios, pero tú suéltame tus teorías. Es que, bueno, hay gente, de repente ya ves esas frases con paisajes increíbles de Facebook, y algunas frases buenas y otras que son tonterías, ¿no? Pero, por ejemplo, si admiras a una persona, no es amor, ¿no? Entonces yo no lo creo, más bien algo que a mí me atrae mucho, por ejemplo, porque yo sí he andado con gente mayor y han sido como mis relaciones más estables, sí es la admiración, tener a alguien con que tengas un tema de conversación, con quien puedas viajar, con quien compartas ideales. Eso es maravilloso. Y eso a mí, por ejemplo, sí me resulta algo atractivo, como la ropa puede ser entallado, lo que sea. A mí me resulta atractivo una persona con temas de conversación. Y eso sí me atrae, entonces sí es como, híjole, está interesante, ¿no? Hasta para después de echar pata, dices, oye, está padre, sí, porque hay gente con la que nada más, o sea, enjuágate y te vas a tu casa, ¿no? Y ahí con quien puedes profundizar en muchas otras cosas. Es la realidad, algo que a mí me atrae es eso, justamente. A ver, David, mi querido David, remontando tus años mozos de puberto. Que fue casi antier. Sí. Fuimos a tus 15 años. Exactamente. Hace poquito tiempo. ¿Recuerdas qué es lo que te llamaba la atención de la mujer madura? Bueno, mira, interesante reflexión, porque yo recuerdo que cuando era muy chavito, me gustaban las mujeres mayores que yo, pero desde que era yo muy joven, haz de cuenta. Si iba yo en sexto de primaria o primero de secundaria, me encantaban las chicas de tercero de prepa, no mis contemporáneas. Y justamente por ello que hoy podríamos llamar la sapiosexualidad. Tú lo comentabas, un cierto nivel de sabiduría, una conversación interesante, algo que trascendiera solamente lo físico, pero en mi caso me atraía mucho lo físico también. Lo físico, es decir, más que una chavita de mi edad o poquito menor que yo, a mí me atraían las jóvenes adultas. Curvilíneas y todo. Curvilíneas, inteligentes, guapísimas, me atraían sobremanera, a tal punto que lo que hoy llamaríamos como manifestación de la diversidad sexual, esa suerte de gerontofilia, pues la mantuve durante mucho tiempo. Es decir, me solían atraer mucho más las personas mayores que yo, y a veces considerablemente mayores que yo. Hay un gran filósofo, probablemente el más destacado en lengua española, Ortega y Gasset, que decía que una generación son 15 años. Es decir, para que hablemos de una generación sucedánea o inferior a la mía, tenía que ser 15 años menor que yo. Una generación mayor a la mía, 15 años mayor que yo. A mí me gustaban las chavas 15 años o más mayores que yo. Wow. Y de hecho se mantuvo durante mucho tiempo ese estándar, por así decirlo. Es bastante frecuente esa manifestación de la diversidad sexual, mucho más de lo que supondríamos. Es decir, ¿qué nos atrae de personas ostensiblemente mayores? Nos atraen las arruguitas, la conversación, la experiencia, nos atrae su cultura general, su criterio generalmente mucho más amplio que el de personas muy, muy, muy jóvenes. Con esto no quiero denostar a los millennials y a los centennials, sí. Pero hay un no sé qué, que en su conjunto son muchas cosas que nos atraen a algunas personas. Uh-huh. Ahora, también debo decir que hay ocasiones en las que un hombre o una mujer madura, también muestra atracción sobre personas muy jóvenes. Y entonces, si se da ese vínculo entre una persona a quien les gustan los mayores y viceversa, pues podría ser casi la pareja ideal, con todos los relativismos que eso tiene. De pronto la gente hace comentarios adversos. ¡Ay, ya viste esa vieja cougar lagartona! ¿Cómo se agarró este chavito? ¿No? Y empiezan... Miran cómo se está divirtiendo la condena. Sí, y muchos juicios adversos, generalmente denostando a la persona mayor, porque es la aprovechada, es la saltacunas, etcétera, etcétera. Cuando realmente debiéramos pensar en que muy a menudo hay reciprocidad, no solamente en la atracción afectiva, sino también en la erótica. Muchas veces no pensamos en ello. Sin embargo, los sexólogos, las sexólogas clínicas que hacemos tantas historias de vida, historias clínicas sexuales, podemos acreditar que la atracción hacia personas mayores, sea por sapiosexualidad o cualquier otra circunstancia, es sumamente frecuente, muy, muy, muy frecuente. Y es que también, precisamente, llegas a esa coyuntura en la cual
La mujer arriba de los 40 ya está mucho más empoderada, ya no le interesa cumplir estándares de belleza, conoce su cuerpo, sabe lo que quiere, sabe lo que es el placer y busca a alguien dispuesto a jugarse de 1000 formas. Así es. Para Quizá los hijos e hijas ya están crecidos e independientes, ya no le preocupa un embarazo no deseado, Claro. y ha destruido muchos mitos, consignas, estereotipos, prejuicios, y está más suelta a la hora de los encuentros sexuales, que eso también es otro factor importante. Sí, claro, y también por el otro lado, en donde tenemos al 40 y 20, al hombre maduro con las... Ya te pusiste romántico. Lo Con- recuerdo. Salud. Con chicas jóvenes de 20 años aproximadamente, pues es porque las mujeres los buscan porque ya no traen esa ansiedad sexual. Ajá. Eso de querer tener coito por tener coito y la mayoría pues es mal coito. Entonces, digamos, las personas maduras ya tienen su tiempo, llevan una copita de vino, saben Así es. hacer juegos Pues es que previos. algunas, ¿eh? ¿Sí te han tocado acá cuarentones Es que desenfrenados? fíjate, yo había tenido, pues desde luego, relaciones, ya me quemé la semana pasada, ¿no? De los 15 en el baño de la secundaria. Ya que más da. Ya que más da, ¿verdad? Es mis tías cristianas. Y y había pues andado con gente de mi edad. Y está padre porque yo incluso se los dije una vez a mis alumnos. ¿Quién le dice que no a la carne joven? Así de, ay, no, por supuesto. Hombre o mujer, te toca alguien joven, por supuesto que te atrae, ¿no? A lo mejor no para decir, ya te veo como el padre de mis hijos o la madre de mis hijos, no, pero por supuesto que uno ve, ¿no? Ves, ahora sí que ves la mercancía, ¿no? Pero de ahí a que quieras algo formal, pues sí implican otros ingredientes más además de la parte física. Pero yo a los 19 años conocí a alguien de 29, exactamente 10 años mayor que yo, y fue una relación que duró 3 años y medio. Fue una relación más duradera, muy madura, y uno dice, no, pues, ¿qué no ha de saber, no? Fue todo lo contrario. Como yo siempre he salido, conozco lugares, así sea para tomar una copa diferente, un café en un lugar Así como diferente. lo ven, es como Don Gato con unos bigotes. Entonces, sí era como algo distinto, es que, por ejemplo, nunca había ido a un hotel. Para tener 10 años más que yo es como, le daba pena. Es que, Ya ¿qué te tal si sabías alguien- todos los de Tlalpan, ¿no? Pues no tanto así, pero es como, o sea, si yo a mi edad no tengo pena o no me siento inseguro, como yo te esperas, porque existen los juicios, ¿no? Ay, como sabe más que yo, porque seguramente ha vivido, y la edad no siempre determina las experiencias, ¿no? Absolutamente. Y entonces eso me pasó, que Rafita ya me conocían en varios lados, y entonces, ¿con qué vine a caer, no? Y eras cliente. Así Los como mismos es- condones, patrón. Casi. Esto que dice Rafa a mí se me hace muy importante porque efectivamente, considerando que nadie nace sabiendo que la sexualidad y el erotismo se van construyendo, a veces de experiencias con personas mayores aprendemos mucho. Claro. Aprendemos no solamente, vamos a decirlo así, métodos y técnicas sexuales, sino aprendemos también experiencias de vida, aprendemos también una reflexión quizá mucho más pausada que la que teníamos hasta ese momento, y en general podríamos decir que hay una especie de guía o de maestría de parte de alguien mayor. Ahora, ojo, con esto no quiero incluir en este rubro a las personas mayores que son abusadores y que utilizan a la Claro. gente joven, ¿no? Hablo más bien de una relación democrática, consensuada, plena, Sí. en la que una persona mayor le enseña cosas que le van a servir en la vida a la persona más joven, incluyendo aspectos relacionados con el deseo, la excitación y el orgasmo. Y eso yo creo que muchos de nosotros, mucho de la audiencia de este programa lo va a reconocer. Yo aprendí a besar con esta chava mucho mayor que yo. Si soy un hombre gay, este cuate mucho mayor que yo me enseñó a ciertas caricias que yo no sabía, o simple y sencillamente me propiciaron reflexiones sobre la vida interesantes que me han servido hasta la fecha. Es decir, podemos aprender, en el mejor sentido del término, de un maestro de edad mayor. Por supuesto. Sí. Y luego, vamos a ver qué es lo que dicen las redes de por qué la gente joven busca pues, personas maduras. Primero, porque tienen mayor autoestima y les preocupa menos el estereotipo físico. Obviamente, Eso sí. ya cuando rebasas el cuarto piso, ya traes tu autoestima en otro lado. Bueno, no todos los casos. No, Ojalá no. sí. Sí. Pero, digamos, has trabajado un poco más y ya no te afecta tanto de si te dieron un dislike en el Instagram o cualquier otra cosa, ¿no? Digamos, ya no te interesan esas cosas. Ya pasaste esas épocas, obviamente la carne empieza a agarrar otro aspecto. Claro. No te preocupa esa parte. Entonces, esa seguridad la transmites. Y es una parte atractiva para las personas jóvenes. Sí, llega un momento que ya los likes del Face ya no te interesan tanto. Sí.
Otra, las mujeres mayores valoran más el tiempo en pareja. Que era un poquito como lo estábamos comentando. Las personas jóvenes es, vamos al cine o vamos a ver Netflix, pero porque vamos a coger, ¿no? O vamos a hacer cualquier otra cosa, pero la intención siempre es coger. Aquí es, disfrutas el momento como está. Y también como el momento erótico, como que le prestas, te sueltas más. A diferencia cuando eres joven, estás con mucho prejuicio, cómo me va a ver, si se me va a salir un gas o cualquier otra cosa, porque pasa, o sea, en el sexo pasa todo. Y yo agregaría algo, Alexander, que me parece también interesante y que yo he visto en múltiples personas, alumnos, consultantes y muchas otras personas, que es lo que yo llamaría la magia de la conversación, porque sin ser una crítica necesariamente adversa para la gente joven, de pronto el repertorio de palabras de la gente muy joven, lo tengo que decir, es paupérrimo. Y sí. Sí, chido, no, sí, güey, sí, está bien. Y esa es la conversación. Y muchas gentes mayores, hombres y mujeres, repito, independientemente de su orientación sexual, saben hacer plática, como diría mi abuelita, y hacen referencias históricas, anecdóticas, traen a colación temas que van más allá de lo inmediato. Y de verdad, de eso se aprende mucho. Es decir, las personas que hemos admirado y hemos aprendido de la gente mayor, yo creo que tenemos que agradecerle muchas enseñanzas, entre ellas cosas que van más allá de lo inmediato. Sí, pero aún así, no, por lo menos es que yo me baso en mi experiencia, no fue así, porque como yo siempre tuve mucha apertura con mis padres, de ellos aprendí mucho. Mucho, no así como mi hijo se hace así, pero sí tuve la fortuna de que entendieran como muchas cosas y no tuvieran juicios. Porque, por ejemplo, sí, la parte física por supuesto que importa, pero en el momento lo que me atrajo fue eso. Una persona de 29 años, o sea, 10 años mayor que yo, que físicamente me atraía, pero fue todo lo contrario. Había cosas, por ejemplo, el sexo oral le daba pena. Entonces fue como yo involucrar esa parte de, pero ¿por qué no pasa nada, no? Es que, ¿sabes qué me parece? Yo estoy de acuerdo contigo, me parece que hay una cuestión de carácter generacional. Voy a poner un ejemplo a lo mejor burdo, pero las personas de mi generación, yo tengo 6'6", me falta el tercer 6. En el año erótico. Tengo 66. Yo soy una nulidad en lo internético y en las redes sociales y en las aplicaciones. Y personas de la edad de ustedes e incluso de generaciones menores, los chavitos, las chavitas, son súper diestros en eso. Y entonces yo me inhibo a veces de intentar siquiera cosas que nunca aprendí y la gente joven me enseña. La gente joven me dice cómo. De tal manera que a veces en entrar a un hotel, que gente de generaciones mayores no hacía rutinariamente, ciertas prácticas como el sexo oral, la masturbación asistida, el coito anal, etcétera, no nos las sabíamos y es la gente más joven, la actual, la que nos las está enseñando, por así decirlo. Claro. Yo coincido totalmente con eso. Y debe de tal manera que es un mutuo aprendizaje, ¿no es cierto? Sí, claro, sí, porque yo aprendí, por ejemplo, de viajes, ¿no? Porque yo soy un desmadre para los viajes. Entonces, cómo organizar cosas, para cosas de papeles, para madurar en ese sentido, y porque aparte como yo no soy pues de vicios, yo no soy de tomar ni de fumar, ni de antros, entonces en eso empatamos muy bien. De, por ejemplo, tener la casa organizada, limpia, de tener ideales, trabajábamos juntos, en ese momento me encontraba trabajando con la señora Amanda Miguel, y entonces trabajamos juntos. Estuvimos siempre como rodeados y aprendiendo juntos, además del bagaje que cada uno traía, pero no había juicios, más bien es que tienes que hacerlo porque es lo de hoy, no, más bien es el consenso. Vamos a probarlo. Si dices de plano no, mira, sin problema, porque no es la única manera de estimular ni de encontrar placer. Pero es como date ese chance. Lo mismo yo a lo mejor recurrir a lo tradicional porque es algo de lo que a ti te guste. Y siempre he sido muy respetuoso por herencia de mis padres, no de saber qué onda, hasta qué punto y todo esto. Entonces lo que a mí me decía mucho era, me gusta mucho tu madurez. Hay tema de conversación, no eres de desmadres, no eres solamente de pensar y llegar a coger, porque yo pienso que por ejemplo el sexo empieza desde el erotismo con ropa.
no nada más en la penetración, y hay mucha gente que así lo ve. Hasta Entonces, una mirada es erotismo. Sí, claro, entonces todo eso es lo que ayuda muchísimo, y por eso difiero, porque a lo mejor sí en gente de mi generación, a mis 28, pero yo nunca Tienes 28. siempre salí de ese estándar, siempre salí. Lo que pasa, Rafa, con esto lo digo rápido porque ya es la hora del corte, Sí. lo digo rápido, tú aprendiste de tus padres, así lo entendí, la noción del respeto, sobre Sí. todo con actitudes, y ese es un aprendizaje que generalmente las generaciones anteriores nos dan a las de abajo, ¿no? Sí. Y también otra parte, ya para irnos Ahora sí. a corte, ahora sí, porque no están aquí correteando, de que buscamos a las personas mayores porque tienen más apertura sexual. Algunos. Digamos, no tienen toda la experiencia sexual del mundo, algunas personas, otras sí, pero tienen más apertura, que por ejemplo personas de tu edad quieres hacer algún otro juego, alguna aventura, y se cierran por mitos del amor romántico, ¿no? Ujú. Por eso mejor me lo guardo con la persona especial de mi vida. Ya cuando rebasas el cuarto piso es China libre, ¿no? Y en algunos casos. Y aquí continuamos después de este corte con este programazo que tenemos con el doctor David Barrios. No se lo pierdan y regresamos aquí en Complisex. Y seguimos aquí en su programa de Complisex. Esperamos que nos estén mandando sus preguntas por inbox. Y mándenos que sí que han tenido experiencias con personas mayores, cómo les ha resultado, por qué creen que las personas buscan personas mayores, por qué ustedes buscaron personas mayores o por qué a ustedes les buscaron por ser mayores. Y no se olviden de seguirnos en todas nuestras redes. Nos encuentran en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Spotify, como WMWOD, o sea, Mood TV. ¿Qué tenemos en redes, Rafita? Pues ahorita no han comentado nada, ni un comentario tenemos. ¿Cómo crees? Les dio pena, yo creo. Están esperando a Fer. Están esperando a Fernanda. Nosotros también. Para que no los juzgue. Bueno, vamos ya de lleno al tema que trae nuestro invitado de esta noche, el doctor David Barrios. Importantísimo. Es que, híjole, ¿por dónde iniciamos el tema? ¿Por dónde se inicia la transexualidad? ¿En dónde estamos parados? ¿Cómo se le habla a la gente de la transexualidad? ¿Y qué es para los que no ¿Qué saben? es la transexualidad? ¿Qué es la diferencia? ¿O es lo mismo que transgénero? ¿O qué? Pues mira, quizá una definición sencilla pueda irnos ayudando a entenderlo, porque es un tema efectivamente complejo para quienes no están familiarizados con él. Yo empezaría diciendo esto: hace más de 30 años, las sexólogas y los sexólogos mexicanos planteamos que la transexualidad es una condición humana y que no es una patología. Ahorita es fácil decirlo y difundirlo, pero en aquel entonces, claro, las asociaciones médicas, las organizaciones internacionales que se ocupan de la salud mental, consideraban a las transexualidades como afecciones mentales, como trastornos de la identidad.
Y entonces era hasta cierto punto valiente en aquel entonces plantearlo y sustentarlo. La eran los 80s. Sí, en efecto. Todavía en el DSM-4 se manejaba la homosexualidad como... En el DSM-4R, en el 4R, las homosexualidades fueron desclasificadas, las transexualidades hasta muy recientemente se empiezan a desclasificar. Y lo subrayo mucho porque la sexología mexicana es progresista, es científica, es humanista y desde luego despatologizante. Eso es lo quiero señalar. La condición transexual se trata de una discordancia, de una falta de coincidencia entre el fenotipo, que son los aspectos físicos derivados del sexo, y la identidad de género, que es la percepción íntima, subjetiva, profunda de ser niña, de ser niño, de no ser ninguno de los dos o de ser los dos. Es decir, en la mayor parte de los seres humanos hay coincidencia entre el cuerpo biológico o sexo y la identidad. Por ejemplo, si yo tengo esa coincidencia, nací con órganos sexuales masculinos, soy estereotípicamente un hombre, me siento un varón y me encanta ser hombre. Si yo fuese una persona con esta condición trans, así con este cuerpo que me ven, con esta calvicie, con esta barba y hasta con la corbata que hoy me puse, yo sería una mujer. Una mujer que necesita fervientemente tener armonía. Por lo tanto, yo buscaría vivir con un rol femenino, como lo quiero interpretar en la vida concreta. Querría yo los cambios físicos acordes a un cuerpo femenino que anhelo. Y desde luego podría yo recurrir no solamente a vivir mi rol pleno de tiempo completo, sino a la utilización de hormonas y de cirugías para lograr dicha armonía. Es importante señalar que la condición transexual es mucho más frecuente de lo que se ha supuesto, y a medida que profundizamos el estudio de las personas de carne y hueso que atendemos profesionalmente, de los grupos, los colectivos de mujeres y hombres trans que por fortuna han proliferado en nuestro medio, y de la divulgación de estos temas, por ejemplo en programas como este, crecientemente se va develando el velo del misterio, vamos desechando telarañas, y cada vez se está viendo una cultura más cercana a la diversidad sexual y a su elogio, porque el ser diversos nos dota de riqueza. Esto también lo quiero subrayar porque muchas veces decimos, esos de la diversidad sexual, los que van a la marcha del orgullo gay, son esos, los putitos, los extraños, las señoras o los señores que se visten de señoras, etcétera. No, la diversidad somos todas y todos. Todos somos diversos. Imagínense qué mundo tan aburrido, tan gris sería como si fuésemos clones unos de los otros, idénticos todos. Todos de la forma igual de heterosexuales, qué patético sería. Totalmente. ¿Y aún así encontraría algún incómodo? Así es. Pero fíjense lo interesante, la diversidad, además de que nos dota de esa diferencia, por ejemplo, yo ahorita observo que viendo las narices de quienes estamos aquí en el estudio, veo que nuestras narices son muy distintas, son muy diversas. Hasta en ese rasgo, en un pequeño universo como las personas que estamos aquí, hay distingos. Ahora imagínense en el mundo de allá afuera y en el mundo más allá de allá afuera. Es decir, la diversidad es riqueza para la humanidad. Pero no solo eso, la diversidad también nos da identidad. Yo sé que soy David Barrios, por lo que me diferencio de Alexander, de Rafa y de las personas que nos hacen el favor de escucharnos y vernos. Yo sé quién soy, ahora sí que porque me parezco mucho, pero también soy muy individual. Si me explico bien, yo diría que yo sé la persona que soy, no tanto por lo que me parezco a ti y a quienes nos oyen y ven, sino por lo que soy distinto a los que nos oyen y ven y a ustedes. Por eso sé quién soy yo. Entonces, la diversidad, además de ser riqueza de la sociodiversidad del mundo, además de ser nuestra riqueza como humanidad, también nos da identidad. Sabemos quiénes somos por eso. Es muy importante esto. Puede sonar un poquito abstracto, pero es muy importante. Suena bastante poético. Es muy importante, porque además eso nos conduce casi directito, desechando mitos, tabúes y estereotipos, a una cultura de respeto a la diversidad, donde por supuesto las personas trans entran plenamente. Las personas transexuales forman parte de este mundo diverso, no es una patología, no es algo que tenga que ver con una alteración cerebral, neurológica o mental, simple y sencillamente es parte de esa diversidad
que debe ser admitida si queremos vivir en una cultura de paz, de respeto, de ciencia y de humanismo. Por fortuna, como diría Bob Dylan, las cosas están cambiando, ¿no? El mundo está cambiando. Lento, pero muy lento. Ahí vamos. Y en México yo he sido, pues al mismo tiempo, testigo privilegiado y protagonista de todo este cambio, porque allá en aquellos años, por ejemplo en los 80s, había que bregar duro, había que trabajar duro contra las transfobias. La transexualidad nunca ha sido un problema, el problema es la transfobia. Y, claro. y ha habido avances considerables, como uno que está en proceso en este momento, que es esta batalla legislativa por lograr que haya una ley de identidad de género para niñas y niños, es decir, que se respete la identidad de género de niñas y niños y que puedan adquirir, por así decirlo, un acta de nacimiento acorde a su identidad de género y no a su cuerpo biológico. Porque también nos enfrentamos a esta parte de que cada vez empieza a sonar más de lo no binario. Así es. Entonces, soy transexual o no binario, o mejor me espero hasta probar, ¿no? Sí, y más allá de etiquetas y clasificaciones, creo que es muy importante reconocer que hay diversidad dentro de la diversidad. Es decir, claro, esa idea binaria de eres gay o eres buga, eres niña o eres niño, ya está diluida por la realidad concreta que nos avasalla, afortunadamente. Entonces hay personas que no son que su identidad no es estrictamente masculina, pero tampoco es femenina, pero a veces es masculina y a veces no, pero a veces es femenina y otras veces no. De tal manera que el arco iris, el prisma inmenso de diversidades, se torna muy complejo. Como dice Jorge Drexler, el gran cantautor, la vida es más compleja de lo que parece, y eso es real. Lo vemos diario en la consulta sexológica. Ahora, yo dije, el problema son las fobias, la ignorancia, la discriminación, los prejuicios. Esa es la bronca. Porque si no existiera esto, no habría ninguna problemática en que una persona... No sería tema. Exacto, no sería tema. Y simple y sencillamente seríamos aceptativos de esa diversidad de manera espontánea. Lamentablemente no es así. Así como hay sexismo, racismo, así como hay machismo, así como hay distintas formas de discriminación, existe la transfobia, y ese es el problema a combatir. Y el principal instrumento que hoy poseemos realmente es la educación, pero no cualquier educación. No es simplemente la información de dar datos a la gente, sino una educación que trabaje con ideas, con sensaciones, con sentimientos y con cambios de actitud. El respeto es fundamentalísimo. No estamos en esa cultura del respeto y en general reñimos, combatimos, discriminamos a las personas diferentes o que percibimos diferentes, porque volvemos a esa idea añeja de los diversos, los de la diversidad sexual son aquellos. Yo no soy eso, ¿no? Cuando realmente debiésemos admitir nuestras diversidades. Puse el ejemplo de nuestra nariz, por ejemplo, ¿no? Pero también podría poner el ejemplo de nuestro cabello. Yo no tengo cabello, tú tienes una mata abundante y tú pronto me vas a competir en la calvicie. Pero somos bien diferentes. Y los millones de seres humanos que pueblan el planeta, pues también lo son. ¿Por qué no admitir nuestras diversidades sexuales como parte de esa riqueza que nos distingue como humanidad y que al mismo tiempo nos diferencia? Claro. Ese es me parece el gran reto, el gran desafío que tenemos, y por cierto, un desafío para este programa, porque creo que ustedes estarán trabajando, pronostico, que van a estar trabajando en eso, en fomentar una cultura de respeto a la diversidad. Totalmente, porque somos totalmente diversos. Yo no conozco a dos heterosexuales idénticos. Porque la forma de la cual perciben el mundo, perciben sus sensaciones, perciben su erotismo o llegan al acto sexual son totalmente diferentes. Son totalmente circunstanciales, son totalmente temporales y debemos tener como que esa apertura mental de decir, no existe la verdad absoluta. Lo que me enseñaron que debía ser posiblemente está mal. Y si no lo has pensado, cuestiónalo. Cuestiona todo, hasta lo que te estamos diciendo aquí por la radio. ¿Por qué? Porque así vas a tener un parámetro más amplio. Y al tener un parámetro más amplio, vas a tener dudas. Vas a empezar a cuestionar más cosas y vas a entender de que de cierta forma las diversidades forman parte de la naturaleza humana. Eso es natural, la diversidad. Sí, tiene que ver mucho con lo que uno indague, qué tan curioso sea. Porque de repente yo le digo a mis alumnos, está bien que te guste a lo mejor un autor, pero no leas siempre el mismo.
trata de tener diversidad y leer hasta lo más chafa que tú digas, hasta el Cañitas, algo te deja, por lo menos lo que no debes de imitar. Sí, porque a final de cuentas nos casamos con una manera de ver. Aquí, por ejemplo, hemos tenido grandes sexólogos como el honor que tenemos hoy, pero la percepción es distinta y hay algunas cosas en las que dices, pues claro, es al punto que debemos de llegar, que es la diversidad y el respeto. Y lo decía Juan Carlos cuando estuvo aquí, me dijo, la base viene desde la familia. Entonces yo recuerdo mucho nuevamente mi referencia de papá y mamá sobre el respeto a lo diferente, lo que yo notaba, porque yo siempre fui un niño muy preguntón. Entonces mi mamá decía que el niño que pregunta es un niño sano, porque se siente en confianza. Y tú has dicho algo muy importante, más que transmitirlo con rollos o con consignas, son con actitudes y con ejemplos. Y yo también agradezco mucho, creo que igual que tú, Rafael, el haber tenido papá y mamá que nos inculcaron el respeto a la diversidad, pero no con consignas, sino con acciones concretas. Por ejemplo, yo recuerdo que muy a menudo en mi pueblo, en Tulancingo, llegaba yo a la hora de la comida, un poquito cansado y hambriento después de la escuela, y de pronto veía que en la mesa del comedor estaban sentados 2 o 3 miembros de la familia Dorantes. Ustedes van a decir, bueno, ¿y qué onda con los Dorantes? Los Dorantes eran los alienados de Tulancingo, eran los loquitos de Tulancingo, eran las personas que diríamos hoy estaban deschavetados. Digamos, hubieran sido pacientes psiquiátricos, pero por fortuna para ellos deambulaban libremente en las calles, vivían de la limosna. Y mi mamá con alguna frecuencia los invitaba a comer. De pronto me chocaba que ocuparan mi silla y que se comieran mi chuleta, pero yo recuerdo que en más de una ocasión mi mamá me hizo reconvenciones y me decía, oye, mira David, es que ellos necesitan esto, todo el mundo los desprecia, los escupen, los insultan, los golpean, y aquí tienen algo para comer y una familia que los acepta como son. Ese ejemplo, que puede ser extremo en el contexto de lo que estamos platicando, para mí fue muy aleccionador, y fue esto que decías, es eso, sí, de que se transmite con actitudes. Y con el ejemplo. Exacto, y si me permite rápido una anécdota velocísima. En una ocasión cuando era yo muy chavito, me burlé, francamente, yo creo que tendría unos quizá 7, 8 años, de una persona, igual en mi pueblo, que cojeaba ostensiblemente. Se me hacía muy gracioso que el cojito caminara así. Y yo recuerdo que me llamó mi papá por separado, y mi papá nunca me regañó ni jamás nunca me golpeó, nunca sucedió eso, pero yo vi su rostro súper serio, un rostro que nunca había visto, muy indignado, y entonces me echó un pequeño rollo sobre el respeto a las personas que tienen algún problema físico. Nunca jamás se me olvidó. Fue un ejemplo de vida. Y yo empecé de esa manera, infantil digamos, a aprender el respeto a las diversidades, que creo que luego me fue muy útil ya muchos años después cuando estudié medicina y psicoterapia y sexología, pero y esas bases familiares que comentaba Rafa, ese modelo de comportamiento que me dieron, en este caso mamá y papá, fue para mí valiosísimo y lo sigue siendo porque, entró directamente en mi disco duro del cerebro y del corazón, no en cualquier disquete, y lo conservo como un tesoro, sí, porque muy a menudo evoco esas escenas y es donde empecé a aprender algo, un poquito de respeto a la diversidad sexual, que luego ya con los años pues se consolidó mucho dentro del humanismo. Mi mamá me decía, el que no vive para servir no sirve para vivir. Y es algo que tengo muy arraigado y se los he dicho en su momento a mis maestros y ahora a mis alumnos. Independientemente de todo lo que puedan ver ahora y que he aprendido en mi vida académica, lo que siempre pongo como punto número 1 y en la punta de la pirámide es todo lo enseñado por mis padres. No podría decirlo de otra forma. Sí, aprendí disciplina en la escuela, en todo lo que he estudiado, pero la base, mis padres. De verdad que sí. Y es ahí donde hay que trabajar más, porque en la escuela uno lo refuerza, a lo mejor los papás no tienen pues ese bagaje que te da un maestro, por ejemplo en sexología, ¿no? Para una licenciatura, una maestría, un doctorado, pero te das cuenta que no es tan diferente la base del respeto, y es ahí por donde deberíamos de empezar para evitar tanta tragedia, porque si vivimos en una tragedia con tanta muerte sin sentido, y que al final de cuentas matando a todos nunca vamos a acabar porque seguimos siendo diversos. Así ¿no? Porque afán de querer tener una verdad absoluta, a final de cuentas. Sí. Ya llámalo por educación, llámalo por religión, llámalo por sociedad, por no perder
por constructo social, tu por querer tu propio constructo pertenecer. social, de hecho. Así es. Y decir como que nosotros somos los que tenemos como que la razón, que ni siquiera saben lo que es eso, y empiezan precisamente a violentar. Ahora, mi queridísimo David, ¿qué diferencia hay entre transgénero y transexual? Bueno, mira, aquí hay diferencias académicas, conceptuales, hay diferencias que establecen los movimientos sociales, por ejemplo, el rol de los activistas, y algunas diferencias que las propias comunidades trans tienen. Lo que te quiero decir es que en uno de los aspectos en los que coincidimos, Juan Luis Álvarez Gallú y yo, todo el mundo sabe que tuvimos amplias diferencias ideológicas, conceptuales, teóricas, pero una cosa que coincidíamos es en llamar persona, subrayo, persona transexual, cuando existe esta discordancia entre la identidad de género y el sexo biológico, independientemente de que haya reasignación rólica, quirúrgica u hormonal. Y en cambio, otras personas dicen, bueno, no, la transgeneridad es una especie de gran paraguas o gran sombrilla que cubre todas las situaciones atípicas al género convencional. Por ejemplo, la persona que se traviste, la persona que quiere ser, siendo varón biológico, mujer de tiempo completo y viceversa, pero sin recurrir a nada quirúrgico, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en sexología humanista mexicana, por así decirlo, la transexualidad es eso, esa condición muy al margen de cirugías u otras intervenciones. Hay otras escuelas de pensamiento que dicen, no, la persona transgénerica es la que tiene esa discordancia, la persona transexual es la que ya se ha intervenido hormonal y quirúrgicamente. Nosotros objetamos eso, pero tampoco nos peleamos porque, ya dijimos, el respeto es fundamental, se aceptan las diversidades. Aquí hay un elemento muy importante que quiero comentar antes de que sobrevenga el corte, y es el siguiente. La identidad de género se establece muy tempranamente en la vida de las personas. ¿Qué tan tempranamente? Antes de los 3 años de edad. De tal suerte que cuando tenemos 36 meses de edad, estoy hablando de 3 años, ya tenemos bien consolidado un núcleo genérico que nos permite saber desde dentro si somos niñas o si somos niños, o si somos los dos o si somos ninguno de los dos. Esa es la identidad de género. Y es relativamente independiente de la crianza. También eso es muy importante, porque alguien diría, no, pues si criamos a un niño como niño, siempre se va a sentir un niño. Esto no es cierto. Al contrario, todos los afanes que hay para, abro comillas, cambiarle la identidad a una persona trans, están condenados al fracaso. Pese a reforzamiento de los roles de género siempre rígidos, siempre estereotipados, y obligar a un niño que se sabe, a un niño biológico que sabe niña, obligarlo a usar pantaloncitos y el cabello corto, no, yo quiero ser María, quiero tener trencitas, quiero tener faldita. Es decir, la identidad se impone y se traduce en un rol específico, más allá de la crianza. Este otro elemento es muy importante, sobre todo porque hay muchos padres y madres que se sienten culpables por tener un niño o una niña trans. No tiene nada que ver con la voluntad, con la crianza y con el forzamiento de los roles. Que hice mal, ¿no? Exactamente. Castigo divino, en que la regué, las culpas que estoy pagando, el pecado que cometí hace 15 años, etcétera. No es ningún castigo divino, ni es algo per se negativo para la persona, porque ya dijimos, lo malo aquí realmente, lo adverso, es la transfobia. Y luego quisiera rápido comentar también lo siguiente, que esa condición trans que representa una diferencia entre la identidad de género y el cuerpo biológico lleva a la persona finalmente a un afán de consolidar una armonía. No es necedad, no es locura, no es moda, no es porque el sexólogo me lo transmitió, no es porque un conjunto de amigos y amigos perversas me lo comunicaron y me lo impusieron, no. Es un afán muy genuino. Si yo soy mujer y tengo este cuerpo, es natural, por así decirlo, que yo quiera poseer un cuerpo femenino con mamas prominentes y vulva. Claro que sí. Eso me da congruencia entre el cuerpo y el ser interno. De tal manera que esa armonía es una búsqueda muy legítima de la persona trans. Le voy a llamar la persona transexual para no entrar en polémicas de transgeneridad ni nada parecido. Sí, en efecto. De tal manera que su afán de completar su proceso, su afán de lograr esta plena homeostasis, decimos en medicina, esta plena armonía, pues es algo que emocionalmente le es muy importante.
Y mientras no lo logra, y aquí voy a introducir un concepto que está muy difundido en el mundo psicoterapéutico y psiquiátrico, la persona trans, mientras no lo logra esa armonía, desarrollar lo que llamamos disforia de género. La disforia, que no es precisamente de género, tiene que ver con esa inconformidad por un cuerpo que no es el que yo deseo, que no es el que yo necesito, y muchas veces tampoco vivo consecuentemente mi rol como yo lo quisiera tener. Entonces, obviamente me siento mal, es decir, me siento deprimida, me siento triste, me siento enojado. Porque no puede ser tú. Exactamente. Y aquí hay una cosa que también quisiera comentar. Muchas veces los chavitos trans son llevados por papá y mamá con el psiquiatra. Uh-huh. Y muchos psiquiatras no tienen ni canija idea de lo que es la transexualidad, y lo que hacen es dar tratamientos psiquiátricos que, eso sí, son nocivos para la salud emocional de la persona. Que hagan de cuenta, a mí me han tocado recibir chavitos y chavitas trans que reciben antidepresivos, ansiolíticos, antipsicóticos, neurolépticos, y además un supuesto tratamiento de conversión para que se les quite lo maloras. Y esos son daños a los derechos humanos muy severos. Hay que tener mucho cuidado con la charlatanería, con los conservadurismos que hay de derecha y de izquierda, que tratan de plantear que esa abro comillas, llamada ideología de género, es no solamente algo malo, sino algo que hay que erradicar. Entonces, se puede. Exacto. Entonces es muy importante enfatizar que la ciencia y el humanismo reconocen hoy por hoy a la transexualidad como una condición humana, que necesita un acompañamiento profesional las más de las veces, que puede incluir o no el uso de hormonas y el llegar a cirugías, porque hay una gran variedad de condiciones trans. Yo estoy generalizando un poco con fines didácticos, pero que en un momento determinado la persona experta en sí misma es la persona trans. Ningún psicoterapeuta, sexólogo, psiquiatra, médico, psicólogo clínico sabe más de la persona que la propia persona trans. Lo que hacemos es acompañarlo, es decir, nuestra terapia no es para curar nada, porque no son personas enfermas. Yo, que he hecho tantas historias clínicas sexuales de personas transexuales, puedo acreditar que su higiene, que su salud mental, la salud mental de estas personas es la del estándar. Es decir, no son personas que estén afectadas psiquiátricamente. Claro, alguien dirá, oye, pero ¿no has encontrado personas trans con alteraciones psiquiátricas? Sí, como el resto de la población, pero es la ínfima minoría, digámoslo así. ¿Y qué tan cierto es que la identidad de género se debe a baños hormonales desde que estamos en el útero? Hay como que una teoría por ahí. Sí, mira, hay una teoría no perfectamente consolidada, porque una cosa es el sexo cerebral o el cerebro sexual y otra cosa es la identidad de género. Lo voy a explicar así. Una cosa es tener el denominado cerebro masculino o cerebro femenino, y otra cosa es que haya un microchip, voy a usar este recurso didáctico, que representa la identidad de género en el cerebro. Entonces, todo indica que en los procesos de diferenciación sexual sí puede haber un baño hormonal que modifique la identidad, pero en rigor científico todavía no lo sabemos, es algo que está en proceso de investigación. También sabemos, como dije antes, que la crianza y los ejemplos familiares del modelo de familias que conocemos no es lo que propicia una condición transexual, y tampoco sabemos, por supuesto, que tenga que ver con afecciones o alteraciones hormonales ya en la vida infantil o en la vida adulta. Eso lo hemos descartado. Si ustedes me dicen, oye, pero dinos claramente cuál es el origen de la condición transexual, la respuesta es muy sencilla y es la siguiente: no sé. Pero lo importante no es tanto saberlo o no saberlo, sino respetar esa condición. Ya lo vamos a saber, es decir, los avances neurobiológicos, los avances en las teorías de la personalidad, los avances en las modernas o posmodernas teorías del desarrollo psicosexual, seguramente nos van a dar muchas pautas firmes para que con pleno conocimiento sepamos. Pero ojo, ¿de verdad nos importa? Es decir, a mí, David Barrios, no me importa el origen de la heterosexualidad, porque además se desconoce. Hoy por hoy no sabemos cuál demonios es el origen de la heterosexualidad. Entonces, ¿por qué estar investigando el de la homosexualidad, el de la bisexualidad o el de la condición trans? ¿Qué nos importa? Y ojo, hay científicos, hay intereses apoyados en investigación científica que lo que buscan es tener el dominio de ese conocimiento para modificarlo.
Wow, qué peligroso. Imagínense que con ingeniería genética, si fuera el caso, evitáramos que tuviéramos hijos e hijas gays y lesbianas. Sería algo muy nocivo para los derechos humanos. Y antinatural. Y diría mi abuelito, y una chingadera, ¿no? No, el interés no es saber la etiología, saber la causa. Por ejemplo, los ojos verdes tienen un origen genético, la estatura tiene un origen genético, pero no es algo crucial de investigar. En cambio, las orientaciones sexuales, las manifestaciones de la diversidad sexual, la condición transexual y muchas otras, sí. De verdad hay equipos de investigadores que se obsesionan con saber ¿por qué rayos hay personas sádicas y personas masoquistas? ¿Por qué hay personas que les gusta la gente mayor o la gente muy joven? ¿Por qué hay personas que se erotizan con la evocación de alguien que ha muerto? ¿Por qué hay personas que, y la lista es infinita, ¿no? Bueno, no debería importarnos tanto eso, me parece a mí. Hay una curiosidad del ser humano que lo busca, sí, pero no es tan relevante como la noción del respeto. Yo he sostenido en artículos, en conferencias, en libros, que hay 4 ejes de la sexología humanista que son muy aplicables en la condición trans: equidad de género, respeto a la diversidad sexual, reivindicación del derecho al placer y una concepción amplia de lo que es la salud sexual que no se restrinja solo a lo médico, sino que incluya lo sociocultural, lo psicoafectivo y lo orgánico. Si vemos hacia el ser humano, es mucho más fácil de entender y mucho más sencillo de respetar. Lo que pasa es que esos estereotipos, esos estigmas, esas nociones patologizantes le han hecho un enorme daño a la humanidad. Desde la quema de seres humanos, bueno, el asesinato, la tortura de seres humanos por ser diferentes a la convención, hasta las odiosas terapias de conversión para, abro grandes comillas, curar las homosexualidades o curar, abro comillas, la transexualidad. Eso sí es lo nocivo. Por eso yo decía que la transfobia es, pues, por así decirlo, el enemigo a vencer, no las transexualidades. ¿Y dónde podemos ver un poquito más de tu trabajo? ¿Qué andas haciendo, David? ¿Dónde te estás presentando? Hace rato estamos platicando que estás cuajando algo, otro libro que nos tienes por ahí preparado. Sí, cómo no. Pues mira, han sido relanzados 2 libros míos, uno que hice en coautoría con Verónica Ortiz, que se llama Placeres y Parejas, uno que escribí hace mucho tiempo, donde describo, por cierto, las manifestaciones de la diversidad sexual, que se llamó En las Salas del Placer. Los 2 son de editorial Pax. Estoy ahorita actualizando un libro que se convirtió en un pequeño clásico en México, que se llamó Resignificar lo masculino, que es una crítica al machismo y que tenía el eslogan: vamos a trabajar los hombres para ser cada vez más hombres y menos machos. Un tema que está hoy muy en boga, por cierto, y entonces me pidieron que lo actualizara. Y estoy en algunos tiempos sobrantes escribiendo un librito que se va a llamar, tiene el título provisional de Senderos del Erotismo, donde lo que hago es, hagan de cuenta, sacar la casuística del consultorio para llevársela al público, para que el público sepa con qué trabajamos las sexólogas y los sexólogos. ¿Qué consultantes nos llegan? ¿Con qué motivos de consulta? ¿Qué quieren resolver? Y de verdad que va a ser, me parece, cuando salga ese libro, espero que sea este mismo año, muy sorprendente para la gente acerca de las cosas que nos consultan. Estoy trabajando en ese libro también. Y viene mucho a colación. Ya cuando salga del horno nos lo traes. Por supuesto que sí. Viene mucho a colación porque hay cosas que, como aquella vieja película Vicios privados, virtudes públicas, de veras, va a ser sorprendente los motivos de consulta de la gente. Uno piensa que la gente va a terapia por cosas más o menos convencionales y no es así. Son cosas de las que no hablamos en una reunión pública y que no subimos al Face y que no divulgamos. Pero dentro de las recámaras en México, dentro de los recintos universitarios y en las oficinas y en los pasillos y en los clubs y en las cantinas pasan un chorro de cosas que son motivo de consulta para el sexólogo y que van a resultar agradablemente sorprendentes, porque generalmente se plantean problemas que tienen solución con mucha chamba emocional y sexológica, porque muchas veces las personas dicen, híjole, ya para ir al sexólogo es porque de plano estoy completamente frito, ¿no? Que es algo ya
casi imposible de solucionar. La buena noticia es que mayoritariamente cuando las personas trabajan por ejemplo en psicoterapia sexual, solucionan sus conflictos, disfunciones de la vida erótica, problemas de discriminación sexual en general, problemas que tienen que ver con asumir una orientación erótico afectiva o preferencia genérica, conflictos que tienen que ver con inhibiciones, prejuicios, tabúes que en muchas parejas existen. Es decir, toda esta clase de problemáticas en detalle las quiero comentar en este libro, Senderos del Erotismo, que va a tratar de las revelaciones de un sexólogo mexicano. Pero eso sí, muy importante, la privacidad y la confidencialidad. Es decir, yo desidentifico a los protagonistas para preservar el secreto profesional. Entonces, no voy a andar con el chisme, sino más bien planteo los temas genéricos, no revelando identidades. Desidentificar quiere decir que les cambio el nombre, a veces les cambio el género, a veces les cambio la orientación. Si eres arquitecto, te pongo que eres beisbolista, etcétera, etcétera. Es decir, desidentifico por completo para que nadie se llame revelado. Porque no se vale éticamente, desde luego, en la noción esta del respeto, pero sí me interesa mucho, el gran verbo en sexología es desmitificar, urge desmitificar, porque hay muchas concepciones equivocadas que también nos han hecho mucho daño, y cuando la gente se ve reflejada en esa, creo yo, se vea reflejada en esas páginas, va a decir, este soy yo, o se parece a mí, y entonces ya logramos ese vínculo de empatía que es tan importante en esto. Las personas, de verdad, nos plantean en terapia cosas que hoy pueden parecer insólitas, pero que no lo son, y que a la hora que las desmitificamos, viene una liviana en general, la tensión baja, la ansiedad se reduce, y la gente finalmente accede a algo a lo que tiene derecho, que es al bienestar, a la felicidad sexual. ¿Y en dónde te encuentran en tus redes, mi queridísimo David? Me encuentran en el Face, estoy como David Barrios Martínez, sexólogo. David Barrios Martínez, sexólogo. En Twitter estoy como @, todo junto, David Barrios MTZ, con iniciales mayúsculas, @David Barrios MTZ. Estoy también en Instagram, creo que con la misma denominación. Y si ustedes me autorizan, podría dar un teléfono, y si no me autorizan, pues no doy nada. Adelante, por favor. Estás en tu caso mejor que en tu casa. Estoy en el grupo médico ICACOS, es el 5696-5783, lo voy a repetir, 5696-5783, y pues a veces vengo a un programa tan interesante como este, luego me convocan en la tele. En la tele recibo a veces muchos elogios y a veces muchas mentadas de madre, pero bueno, saben que así es ese medio, y en general en conferencias, en talleres, en cursos. Yo lo que sé es que en el medio sexológico te identifican como el padrino o el papá. Conozco muchas chicas trans que les has ayudado en todos sus procesos, y la verdad es que es un agasajo tenerte con nosotros. No, el gusto es mío, porque además, y esto no lo digo por reciprocidad en el elogio, pero me encantan las pláticas frescas, completamente desprejuiciadas, así abiertas como la que estamos teniendo, donde le llamamos al pan, al vino, al pene, a la vulva. Es decir, sin pelos en la lengua. Porque se rasuran. Porque no quieren. Rafita, ¿cuáles son nuestras notas de esta semana? A ver, porque tenemos ya bien poquito tiempo. ¿Quieren notas o quieren 4 minutos? ¿O quieren memes? Hay que reír. Yo digo las notas. ¿Puedo hacer un cínico comercial antes? Claro. Hay un libro mío, todavía vigente, que coescribí con la doctora Antonieta García, que se llama Transexualidad, la paradoja del cambio. Ajá. Este libro es de editorial Alfil. Es un libro todavía vigente, aunque ya hay muchos elementos que actualizarle, pero que fue el primer libro mexicano con esta temática. Transexualidad, la paradoja del cambio, de editorial Alfil. Personas que no tengan mucho conocimiento de esto o que lo quieran ampliar, lo pueden consultar, y creo que es un libro que les va a dejar mucho aprendizaje. Muchísimas gracias, David. Perdón por el comercial descarado. No, las puertas son abiertas, y la verdad es que coincidir contigo, que estés aquí, es un privilegio porque conocemos tu agenda. Tratar de tomarnos un café contigo es casi imposible. Sí. Entonces, muchísimas gracias. Es que no me has invitado vino, pero si me invitas vino, abro mi agenda. El día que quieras. Es que traigo unos memes, el primero que tiene que ver con el tema que tratamos, porque estamos llenos de estereotipos y a veces, aunque uno tenga mucha apertura, sin querer cae en eso, ¿no? Entonces, me los lanzas, Edgarcito, por favor. El primero que dice, a ti ni se te nota lo gay, y ahora
Porque nos vamos con el estereotipo. A veces creen que todo lo gay es afeminado y de colores, y pues no es así. El segundo, oye. Vamos a hablar de todas las formas de ser gay, ¿no? Eso sería importantísimo. Importantísimo. Oye, ¿y cómo te ha ido en el amor? Pues, y la nota dice, adolescente se traga 15 mariposas porque quería saber qué es estar enamorada. Y ahí está, mire. Pues mira, le salió más barato que un amor tóxico por ahí, ¿no? Siguiente, espero no te muevas, te voy a traer el rollo de pap. Mira, y ponen un patito escurriendo. Qué bonito. Es para que sea algo... Yo conozco esos patitos, pero vibradores y que son una prueba de agua y... ¿sí? Hojas, Petra. Tenemos uno más, su novio fresa, vaselina. Yo merengue. El salivazo. Es que cuando llegan las prisas... Coméntenos los memes, cotorreen con nosotros, escríbanos en la semana, todas las dudas que tengan, viértalas con nosotros. Si no tenemos tiempo, le mandamos un WhatsApp a David Barrio esperando que en algún año nos conteste. Con todo gusto, claro que y sí. este último que dice, trajiste protección y ahorita con el coronavirus, ahí está su protección. Su tapabocas. No, pero aún así, míquenselo. No, y ese es el error que cometió el novato. Una gripita no se compara con una disífilis de arma. Hay que enmicarlo, ya saben. Y sí, nos encuentran en las redes, en Instagram estamos como Complisex TV y en Facebook como Complisex. Estamos en activo constantemente en las redes sociales, y para los del podcast tienen que buscar Mood TV. En la cuenta de Mood TV, ahí aparece ese Complisex, porque luego nos están buscando en Spotify como Complisex y así jamás les vamos a aparecer. No, aparece como Mood TV. Y ahí ya encuentran todos los programas, de hecho no solamente el nuestro, sino todos los programas que tenemos aquí en la cadena. Y acabamos de recibir un mensaje de la señora Tapia de que la acaban de soltar de la conferencia, que se alcanza a llegar. No, señora, pues ya vaya a su casa. Ya siéntese, señor. Muchísimas gracias. Pero Esto fue... Nos debe los tacos, Fernanda, para la próxima. Los y cafés el vino. y el vino también. Exactamente. Y el vino. Sí. Esto fue Mood TV, el canal donde se habla de sexo. Sin pelos en la lengua. Hasta la próxima.